No sé por qué nunca escucho a mi intuición. Esa mañana algo no cuadraba, pero el mar es mi sustento, y cuando tienes familia que alimentar, no hay tiempo para supersticiones. El viento olía raro, como si el cielo se hubiera fermentado durante la noche. El patrón, el viejo Martín, no se andaba con rodeos. El parte meteorológico dice que estamos bien. Vámonos ya, que el pescado no espera. Zarpamos a las 5 en punto desde Mazatlán, rumbo a los Caladeros. Éramos 4 a bordo: el viejo Martín, Santiago, un novato al que todos llamábamos Pollito, y yo. La lancha se llamaba La Carmelita, una embarcación de fibra de vidrio que había visto mejores años pero que se mantenía firme, al menos hasta ese día. El mar, al principio, estaba tranquilo. Las olas se mecían con lentitud y los pelícanos sobrevolaban perezosos, como si el calor los venciera. Nos alejamos rápido de la costa, más de lo que acostumbramos, porque Martín juraba que un cardumen grande había sido visto al norte. Yo notaba algo raro en el horizonte, una línea oscura que parecía crecer. Pero el viejo decía que no era nada, solo una nube pasándose de lanza. Empezamos la faena al mediodía. Los primeros lanzamientos de red no fueron malos. Sacamos unos cuantos atunes y dorados. Sin embargo, a eso de las 2 de la tarde, el viento cambió de dirección. No fue algo brusco, pero sí constante, como si una respiración pesada viniera del fondo del océano. Santiago encendió el radio para buscar el boletín meteorológico, pero solo había ruido estático. Nadie dijo nada, pero nuestras miradas empezaron a pesar. El primer relámpago partió el cielo mientras recogíamos una red. El chasquido se sintió en los dientes, como si el trueno te atravesara el cráneo. Martín se giró hacia nosotros con los ojos duros. Nos largamos, ahora. Soltamos las redes con el pescado aún atrapado y arrancamos el motor. Pero la Carmelita era una bestia testaruda, y aunque rugía con esfuerzo, las olas ya estaban creciendo demasiado rápido. El mar empezó a retorcerse como si algo en las profundidades lo jalara hacia abajo. De pronto, estábamos en medio de una tormenta que nadie había anunciado. Las olas nos golpeaban sin compasión. Cada vez que subíamos a la cresta de una ola, parecía que caeríamos al vacío. El viento nos azotaba como látigos, haciéndonos tambalear en la cubierta. Santiago se agarraba a los fierros del motor mientras gritaba cosas que el viento arrancaba de su boca antes de que las escucháramos. Intentamos orientar la lancha hacia la costa, pero el oleaje nos empujaba cada vez más lejos. Pollito se quedó congelado, y cuando traté de ayudarlo, el mar aprovechó para arrojarnos encima un muro de agua que nos tiró al suelo. Yo me golpeé la cabeza contra la borda y por un segundo lo vi todo blanco. Cuando volví en mí, el motor hacía un ruido extraño, como si estuviera ahogándose también. En medio del caos, me di cuenta de algo peor. La brújula había muerto, girando sin sentido como si hubiera perdido la cordura. Y ahí fue cuando entendí que estábamos perdidos. Martín intentaba mantener la calma, pero su rostro ya no ocultaba el miedo. Las gotas de lluvia parecían cuchillos cayendo a plomo, y el agua helada calaba hasta los huesos. El motor tosió una última vez y murió. Nos quedamos a la deriva, completamente solos en la tripa de la tormenta. El cielo se había cerrado por completo, engulléndolo todo en una oscuridad que apenas se quebraba con los relámpagos. Cada vez que uno iluminaba el horizonte, veía el terror reflejado en los rostros de los demás. Fue en ese momento cuando escuché el grito más aterrador que he oído en mi vida. No venía de nosotros, sino del mar. Un sonido grave, profundo, como un lamento que subía desde lo más hondo del océano. Martín me miró y lo vi en sus ojos. Él también lo había oído. Pollito empezó a rezar en voz alta.
Santa María, Madre de Dios, repetía sin cesar, como si las palabras fueran a detener la tormenta. Martín, con la mandíbula apretada, sacó un machete. Si nos caemos, peleamos, dijo entre dientes, aunque ni él mismo parecía creerlo. El miedo ya nos había calado hasta el alma. Las olas empezaron a quebrarse más violentas. La lancha giraba como un trompo sin rumbo, y cada sacudida parecía el último aliento. Santiago gritó que había visto tierra, pero nadie podía asegurarlo. Todo era un caos de agua y viento. Martín intentó hacer un último esfuerzo por arrancar el motor, pero solo recibió silencio a cambio. Lo único que quedaba por hacer era aguantar. Entonces pasó lo inevitable. Una ola gigantesca se levantó frente a nosotros como una pared negra. Sentí como la Carmelita se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Pollito perdió el equilibrio y resbaló hacia el borde. Sin pensarlo, me lancé sobre él y logré agarrarlo por el brazo, pero su mirada ya estaba perdida en el pánico. Fue entonces cuando la ola cayó sobre nosotros. Todo se volvió agua. No había arriba ni abajo, solo frío y oscuridad. Sentí que el mar me aplastaba el pecho, robándome el aire. Me aferré a Pollito con todas mis fuerzas, mientras girábamos bajo el agua. En algún momento, mi mano se soltó. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando logré salir a la superficie, no lo encontré. La tormenta siguió azotando por horas, aunque el tiempo dejó de tener sentido. Encontré un bidón flotando y me aferré a él como si fuera lo único real en el mundo. La lancha estaba volcada, pero al menos no se había hundido. Subí sobre el casco con las pocas fuerzas que me quedaban. Santiago también logró subir, aunque estaba tan pálido que parecía un cadáver. De Martín no hubo rastro. Nos quedamos ahí, flotando en medio de la nada, mientras la tormenta se desvanecía lentamente, como si el mar estuviera satisfecho con su ofrenda. Cuando finalmente amaneció, el agua estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Un barco pesquero nos encontró horas después, arrastrándonos a la seguridad. Nunca encontramos a Pollito ni a Martín. El mar se los quedó para siempre. Cada vez que pienso en esa tormenta, siento que algo más estuvo ahí con nosotros, algo que no era solo viento y agua. A veces, en las noches, me despierto sudando frío, escuchando ese lamento grave, profundo, que solo yo recuerdo. Y entonces sé que el mar no solo toma cuerpos, también se lleva pedazos de tu alma. Trabajar en alta mar tiene su encanto, pero también sus riesgos. Me llamo Vicente y he sido pescador toda mi vida. Desde chico, mi papá me llevaba en su panga por la costa del Golfo de México. Ahora, con 30 y tantos años, soy parte de una tripulación en un barco camaronero. Nunca había sentido verdadero miedo hasta la noche en que casi nos hunde algo inmenso, algo que ni siquiera logramos ver por completo. Salimos de Progreso al atardecer. El capitán, don Aurelio, decía que los camarones se movían mejor de noche. El mar estaba tranquilo y los motores zumbaban a ritmo constante. Mientras desplegábamos las redes, todos estábamos de buen humor. Ernesto canturreaba una ranchera y Javier, el cocinero, había prometido hacernos su famosa sopa de mariscos para la madrugada. Nada podía salir mal. Las primeras horas fueron rutinarias. El olor salado del océano se mezclaba con el diésel de los motores. Entre risas y conversaciones, íbamos sacando las primeras capturas de la noche. La red estaba llena de vida, camarones, peces pequeños y algún que otro cangrejo. Hasta que, de pronto, todo cambió. Un sonido, grave y extraño, atravesó la calma del mar.
Era como un lamento profundo que venía desde el fondo, algo que hizo que todos nos quedáramos en silencio. Nos miramos confundidos. ¿Oyeron eso?, preguntó Ernesto, apretando su cigarro entre los labios. Asentimos sin decir nada, pero tratamos de ignorarlo. El mar a veces tiene sus ruidos, pensamos. Seguimos trabajando, aunque la sensación en el ambiente había cambiado. Luego vino el primer tirón. La red se tensó con una fuerza brutal, como si algo inmenso la jalara hacia las profundidades. Los cabos rechinaron y el barco se inclinó ligeramente hacia babor. Todos corrimos a sujetarnos, esperando que fuera solo un atascón en el fondo marino. Don Aurelio gritó desde el puente: «¡Suelten la red si es necesario!». Javier y yo intentamos soltar los cables, pero la red seguía tirando hacia abajo. De repente, algo debajo de nosotros comenzó a moverse. Era como si una sombra gigantesca pasara por debajo del barco, tan grande que el casco vibró. Los motores empezaron a hacer un ruido raro, forzándose al máximo, sin que nosotros tuviéramos el control. Fue entonces cuando lo vimos. Apenas un atisbo, pero suficiente para helarnos la sangre. Una especie de tentáculo grueso, oscuro como la misma noche, rozó el costado del barco. Se movía lentamente, como si nos estuviera midiendo. «¡No puede ser un pulpo!», gritó Ernesto, pero lo que sea que había allá abajo no se parecía a nada que conociéramos. La cosa volvió a tirar, más fuerte esta vez. El barco se inclinó violentamente y algunos de nosotros caímos al suelo. Los tambores de la red chirriaban y las cuerdas empezaron a ceder. El agua golpeaba contra el casco y sentí como el frío del mar me llegaba hasta los huesos. Intentamos cortar los cabos, pero las navajas no eran suficientes. Las cuerdas estaban demasiado tensas. Mientras luchábamos, escuchamos un crujido aterrador. El casco del barco empezaba a ceder. «¡Nos va a partir a la mitad!», gritó don Aurelio, pálido como nunca lo había visto. En medio del caos, don Aurelio decidió hacer algo desesperado. Pidió que aceleráramos a toda máquina, arriesgando los motores. Ernesto corrió a la sala de máquinas y empezó a forzar los motores hasta el límite. El barco rugió y comenzó a avanzar, tirando con todas sus fuerzas. Por un momento sentimos que la red iba a reventar, pero entonces ocurrió lo inesperado. El peso desapareció de golpe. Las cuerdas se aflojaron y el barco se enderezó bruscamente, haciendo que algunos de nosotros casi cayéramos al agua. Nos quedamos quietos, respirando con dificultad. El mar había vuelto a quedar en silencio, pero todos sabíamos que algo seguía allá abajo, acechando. Ernesto se dejó caer en cubierta, sudando y temblando. ¿Qué demonios fue eso? «Zrenia», murmuró Javier, todavía con la navaja en la mano. Nadie respondió. Amanecía cuando logramos volver al puerto. El barco traía daños serios en el casco, como si algo lo hubiera raspado con una fuerza inmensa. Nadie quería hablar de lo que habíamos vivido, y ni siquiera mencionamos el incidente a los guardacostas. ¿Qué íbamos a decir? ¿Que un monstruo marino casi nos hunde? Nadie nos habría creído. Desde ese día, cada vez que salgo al mar, no puedo evitar mirar hacia abajo, hacia esa oscuridad infinita que parece esconder secretos imposibles. No sé qué fue lo que nos encontró aquella noche. Solo sé que no quiero volver a encontrarlo. Y cada vez que escucho un rumor extraño bajo las olas, sé que allá abajo, en las profundidades, hay algo que aún nos está esperando. Ser pescador no es cosa fácil. El mar no perdona y la vida ahí fuera se vuelve rutina entre las corrientes, los anzuelos y el olor constante a sal. Pero hay cosas que ni siquiera el más experimentado pescador puede prever. Lo que nos pasó aquella noche en alta mar no es algo que uno espera contarle a sus hijos como anécdota de trabajo.
fue el tipo de historia que marca y deja cicatrices, aunque esas no se vean. Era una madrugada cualquiera. Habíamos salido del puerto de Campeche al anochecer porque la pesca nocturna suele ser más productiva. Los peces suben a la superficie cuando la temperatura baja, y si tienes suerte, en menos de un par de horas puedes llenar las redes con mero, pargo y hasta algún tiburón pequeño. Esa noche éramos 5. Pedro, nuestro patrón, el flaco Benítez, siempre con su cigarro colgando de los labios, Armando, el cocinero, que también le hacía de mecánico, Esteban, el más joven del grupo, al que todavía le decíamos novato, aunque ya tuviera casi un año con nosotros, y yo, que había hecho este trabajo desde que tenía memoria. Zarpamos en la Sagrada, una lancha de fibra, bastante rápida y resistente, equipada con un motor Yamaha que ronroneaba como un gato satisfecho. El viento soplaba suave y las estrellas brillaban como alfileres sobre un cielo sin luna. Todo parecía ir bien, y eso siempre me ha dado mala espina, porque cuando el mar está demasiado en calma, casi puedes oírlo decir: prepárate porque algo se viene. A eso de las 2 de la madrugada, ya habíamos llenado la mitad de las cajas con pargo y guachinango. Mientras recogíamos las redes, Pedro encendió un cigarro y se quedó mirando el horizonte, como si su mirada se hubiera quedado atrapada en la oscuridad. Algo lo incomodaba. Yo lo conocía bien, y cuando Pedro dejaba de hablar, era porque algo no cuadraba. «¿Qué pasa, jefe?», le pregunté. Él no contestó, solo señaló con la barbilla hacia el norte. Allá, a lo lejos, en medio de la negrura, se veía una luz intermitente. Al principio pensamos que era otro barco pesquero, pero luego nos dimos cuenta de que la luz se apagaba y encendía en intervalos irregulares, como si fuera una señal. Armando, que siempre tenía alguna historia tétrica bajo la manga, murmuró: «Eso no es un barco, muchachos. Son piratas». El comentario cayó como un cubetazo de agua fría. En esta parte del Golfo, no era raro escuchar historias sobre piratas modernos. Ya no son como los de antes, con parches y garfios, sino bandas armadas hasta los dientes que te persiguen en lanchas rápidas, te roban el pescado, el motor, y hasta te dejan varado en medio del mar sin radio ni esperanza. Y si tienes mala suerte, puede que ni siquiera vivas para contarlo. El pánico empezó a instalarse en el ambiente. Pedro ordenó apagar las luces de la lancha y matar el motor. «Vamos a quedarnos quietos», dijo en voz baja. «Si nos movemos, nos encuentran». Apagamos todo y nos quedamos ahí, flotando en la inmensidad negra del océano, escuchando el sonido de las olas y el crujir de la fibra del casco. Esteban se sentó a mi lado, temblando. Le puse una mano en el hombro para calmarlo, aunque la verdad yo también estaba igual de asustado. El mar, en silencio, se volvía más intimidante. No sabíamos si el peligro ya había pasado o si apenas estaba comenzando. La luz seguía avanzando, cada vez más cerca. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio. Se escuchaba un rugido creciente, como el de un enjambre de avispas acercándose desde lejos. Pedro maldijo entre dientes. Nos encontraron. Era una lancha rápida, de esas que los piratas usan para alcanzar a los barcos pesqueros. La pregunta ya no era si venían hacia nosotros. La pregunta era qué íbamos a hacer. Pedro tomó la decisión más rápida que podía. «¡Arranca el motor! ¡Ahora!», le gritó a Armando. En un segundo, el motor de la Sagrada cobró vida, rompiendo la quietud con un bramido que parecía un rugido de guerra. La lancha saltó sobre las olas, y yo sentí cómo el aire frío me azotaba la cara. Estábamos huyendo a toda velocidad, sin más dirección que la costa que se perdía en la distancia. La lancha de los piratas venía detrás de nosotros, a menos de 100 metros. «¡Van a alcanzarnos!», gritó Esteban. Pedro lo ignoró, concentrado en llevar el motor al límite. Cada ola que golpeaba el casco
hacía que la lancha se tambaleara peligrosamente, pero no había tiempo para precauciones. Nos jugábamos la vida. Sentía el sabor del miedo en la boca, como metal oxidado. El flaco se arrodilló junto a las cajas de pescado y comenzó a lanzar los guachinangos por la borda. «A lo mejor con esto se conforman», gritaba, aunque en su voz no había esperanza. Yo me volví hacia atrás para ver si se acercaban. Los piratas ya estaban casi encima. Pude distinguir sus siluetas a la luz de las estrellas. 4 hombres con armas largas, sus rostros ocultos por pañuelos. Uno de ellos levantó algo sobre su cabeza. Un disparo retumbó en la noche y la bala pasó silbando junto a nosotros, tan cerca que sentí como el aire caliente me rozaba la oreja. «¡Nos van a matar!», gritó Esteban, ya al borde del pánico. Pedro seguía empujando el motor más allá de sus límites. El rugido de la máquina era ensordecedor, como si en cualquier momento fuera a explotar. «No aflojes, Armando, dale más». Y entonces, como si el mar hubiera decidido darnos una última oportunidad, vimos las luces de otro barco en el horizonte. Era un barco petrolero, enorme, con sus luces brillando como un faro en la oscuridad. Pedro no dudó. Giró el timón con fuerza y nos dirigimos hacia él a toda velocidad, apostando a que los piratas no se atreverían a seguirnos hasta allí. La lancha saltaba sobre las olas mientras los piratas seguían disparando, pero ahora estábamos tan cerca del petrolero que podían vernos. Las luces del barco se movieron hacia nosotros. Alguien nos había visto. Los piratas dudaron por un momento, y eso fue suficiente. La lancha dio un último salto sobre las olas y se alejó en dirección opuesta, dejando tras de sí un eco de frustración y violencia contenida. Cuando llegamos al costado del petrolero, los marineros nos ayudaron a subir. No podíamos creer que habíamos escapado. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Esteban se echó a llorar y el flaco se encendió un cigarro con las manos temblorosas. Pedro solo se quedó en silencio, mirando al horizonte, donde la lancha de los piratas se perdía en la oscuridad. «Hoy, el mar nos perdonó», murmuró. El capitán del petrolero nos ofreció refugio hasta que la guardia costera nos escoltara de vuelta al puerto. Nadie habló mucho durante el resto de la noche. Estábamos demasiado cansados, demasiado agradecidos de seguir vivos. Cuando finalmente llegamos a puerto al amanecer, lo primero que hice fue arrodillarme y besar el suelo. Nunca pensé que algo tan simple como la tierra firme me daría tanto consuelo. Pedro nos reunió a todos antes de que nos dispersáramos. «Que esto quede entre nosotros, muchachos. No todos van a entender lo que pasó allá afuera». Y así fue. Nunca más hablamos de esa noche, pero cada vez que el motor de una lancha suena a lo lejos, mi corazón se acelera y siento el eco de esos disparos resonar en mis oídos. El mar nos había dado una lección esa noche. No siempre es él quien decide si vuelves a casa. A veces, los verdaderos monstruos no vienen de las profundidades, sino de la superficie. Y desde entonces, cada vez que salgo a pescar, me pregunto si esta vez será la última. Ser pescador no es cosa fácil. El mar no perdona, y la vida ahí fuera se vuelve rutina entre las corrientes, los anzuelos y el olor constante a sal. Pero hay cosas que ni siquiera el más experimentado pescador puede prever. Lo que nos pasó aquella noche en alta mar no es algo que uno espera contarle a sus hijos como anécdota de trabajo. Fue el tipo de historia que marca y deja cicatrices, aunque esas no se vean. Era una madrugada cualquiera. Habíamos salido del puerto de Campeche al anochecer, porque la pesca nocturna suele ser más productiva.
Los peces suben a la superficie cuando la temperatura baja, y si tienes suerte, en menos de un par de horas puedes llenar las redes con mero, pargo y hasta algún tiburón pequeño. Esa noche éramos 5. Pedro, nuestro patrón. El flaco Benítez, siempre con su cigarro colgando de los labios. Armando, el cocinero, que también le hacía de mecánico. Esteban, el más joven del grupo, al que todavía le decíamos novato, aunque ya tuviera casi un año con nosotros. Y yo, que había hecho este trabajo desde que tenía memoria. Zarpamos en la Sagrada, una lancha de fibra, bastante rápida y resistente, equipada con un motor Yamaha que ronroneaba como un gato satisfecho. El viento soplaba suave y las estrellas brillaban como alfileres sobre un cielo sin luna. Todo parecía ir bien, y eso siempre me ha dado mala espina, porque cuando el mar está demasiado en calma, casi puedes oírlo decir: prepárate, porque algo se viene. A eso de las 2 de la madrugada, ya habíamos llenado la mitad de las cajas con pargo y guachinango. Mientras recogíamos las redes, Pedro encendió un cigarro y se quedó mirando el horizonte, como si su mirada se hubiera quedado atrapada en la oscuridad. Algo lo incomodaba. Yo lo conocía bien, y cuando Pedro dejaba de hablar, era porque algo no cuadraba. «¿Qué pasa, jefe?», le pregunté. Él no contestó, solo señaló con la barbilla hacia el norte. Allá, a lo lejos, en medio de la negrura, se veía una luz intermitente. Al principio pensamos que era otro barco pesquero, pero luego nos dimos cuenta de que la luz se apagaba y encendía en intervalos irregulares, como si fuera una señal. Armando, que siempre tenía alguna historia tétrica bajo la manga, murmuró: «Eso no es un barco, muchachos. Son piratas». El comentario cayó como un cubetazo de agua fría. En esta parte del Golfo, no era raro escuchar historias sobre piratas modernos. Ya no son como los de antes, con parches y garfios, sino bandas armadas hasta los dientes que te persiguen en lanchas rápidas, te roban el pescado, el motor, y hasta te dejan varado en medio del mar sin radio ni esperanza. Y si tienes mala suerte, puede que ni siquiera vivas para contarlo. El pánico empezó a instalarse en el ambiente. Pedro ordenó apagar las luces de la lancha y matar el motor. «Vamos a quedarnos quietos», dijo en voz baja. «Si nos movemos, nos encuentran». Apagamos todo y nos quedamos ahí, flotando en la inmensidad negra del océano, escuchando el sonido de las olas y el crujir de la fibra del casco. Esteban se sentó a mi lado, temblando. Le puse una mano en el hombro para calmarlo, aunque la verdad yo también estaba igual de asustado. El mar, en silencio, se volvía más intimidante. No sabíamos si el peligro ya había pasado o si apenas estaba comenzando. La luz seguía avanzando, cada vez más cerca. De pronto, el sonido de un motor rompió el silencio. Se escuchaba un rugido creciente, como el de un enjambre de avispas acercándose desde lejos. Pedro maldijo entre dientes. Nos encontraron. Era una lancha rápida, de esas que los piratas usan para alcanzar a los barcos pesqueros. La pregunta ya no era si venían hacia nosotros. La pregunta era, ¿qué íbamos a hacer? Pedro tomó la decisión más rápida que podía. «¡Arranca el motor! ¡Ahora!», le gritó a Armando. En un segundo, el motor de la Sagrada cobró vida, rompiendo la quietud con un bramido que parecía un rugido de guerra. La lancha saltó sobre las olas, y yo sentí cómo el aire frío me azotaba la cara. Estábamos huyendo a toda velocidad, sin más dirección que la costa que se perdía en la distancia. La lancha de los piratas venía detrás de nosotros, a menos de 100 metros. «Van a alcanzarnos», gritó Esteban.
Pedro lo ignoró, concentrado en llevar el motor al límite. Cada ola que golpeaba el casco hacía que la lancha se tambaleara peligrosamente, pero no había tiempo para precauciones. Nos jugábamos la vida. Sentía el sabor del miedo en la boca, como metal oxidado. El flaco se arrodilló junto a las cajas de pescado y comenzó a lanzar los guachinangos por la borda. «A lo mejor con esto se conforman», gritaba, aunque en su voz no había esperanza. Yo me volví hacia atrás para ver si se acercaban. Los piratas ya estaban casi encima. Pude distinguir sus siluetas a la luz de las estrellas. 4 hombres con armas largas, sus rostros ocultos por pañuelos. Uno de ellos levantó algo sobre su cabeza. Un disparo retumbó en la noche y la bala pasó silbando junto a nosotros, tan cerca que sentí como el aire caliente me rozaba la oreja. «¡Nos van a matar!», gritó Esteban, ya al borde del pánico. Pedro seguía empujando el motor más allá de sus límites. El rugido de la máquina era ensordecedor, como si en cualquier momento fuera a explotar. «No aflojes, Armando, dale más». Y entonces, como si el mar hubiera decidido darnos una última oportunidad, vimos las luces de otro barco en el horizonte. Era un barco petrolero, enorme, con sus luces brillando como un faro en la oscuridad. Pedro no dudó, giró el timón con fuerza y nos dirigimos hacia él a toda velocidad, apostando a que los piratas no se atreverían a seguirnos hasta allí. La lancha saltaba sobre las olas mientras los piratas seguían disparando, pero ahora estábamos tan cerca del petrolero que podían vernos. Las luces del barco se movieron hacia nosotros. Alguien nos había visto. Los piratas dudaron por un momento, y eso fue suficiente. La lancha dio un último salto sobre las olas y se alejó en dirección opuesta, dejando tras de sí un eco de frustración y violencia contenida. Cuando llegamos al costado del petrolero, los marineros nos ayudaron a subir. No podíamos creer que habíamos escapado. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía mantenerme de pie. Esteban se echó a llorar y el flaco se encendió un cigarro con las manos temblorosas. Pedro solo se quedó en silencio, mirando al horizonte, donde la lancha de los piratas se perdía en la oscuridad. «Hoy, el mar nos perdonó», murmuró. El capitán del petrolero nos ofreció refugio hasta que la guardia costera nos escoltara de vuelta al puerto. Nadie habló mucho durante el resto de la noche. Estábamos demasiado cansados, demasiado agradecidos de seguir vivos. Cuando finalmente llegamos a puerto al amanecer, lo primero que hice fue arrodillarme y besar el suelo. Nunca pensé que algo tan simple como la tierra firme me daría tanto consuelo. Pedro nos reunió a todos antes de que nos dispersáramos. «Que esto quede entre nosotros, muchachos. No todos van a entender lo que pasó allá afuera». Y así fue. Nunca más hablamos de esa noche. Pero cada vez que el motor de una lancha suena a lo lejos, mi corazón se acelera y siento el eco de esos disparos resonar en mis oídos. El mar nos había dado una lección esa noche. No siempre es él quien decide si vuelves a casa. A veces, los verdaderos monstruos no vienen de las profundidades, sino de la superficie. Y desde entonces, cada vez que salgo a pescar, me pregunto si esta vez será la última. Mi nombre es Daniel, y llevo casi 20 años trabajando como pescador en el Pacífico mexicano. El mar no perdona, y todos los que vivimos de él sabemos que cualquier descuido puede ser el último. He visto tormentas violentas, compañeros heridos por las redes y motores que fallan en mitad de la nada. Pero lo que más me ha marcado es la desaparición de Arturo, un tripulante que, en cuestión de minutos, se esfumó sin dejar rastro. Ese viaje comenzó como cualquier otro.
Zarparíamos desde el puerto de Manzanillo hacia aguas más profundas para pescar atunes. La tripulación estaba formada por 6: el capitán Romero, Pancho, el más veterano del grupo, los hermanos Chuy y Ernesto, Arturo y yo. Arturo era el novato de la tripulación, joven y con mucha energía. Era simpático y trabajador, pero tenía ese entusiasmo de quien aún no ha aprendido a temerle al mar. Todos los que llevábamos más tiempo intentamos advertirle, en tono de broma, sobre las cosas raras que a veces pasan allá afuera, pero no parecía tomarnos en serio. Salimos al amanecer, con los motores rugiendo y un viento suave empujando la brisa salada. Todo marchaba bien. El mar estaba en calma, y las primeras horas las dedicamos a preparar el equipo, afinar las líneas de pesca y organizar las provisiones. Arturo estaba de buen humor, haciendo bromas mientras lanzábamos los primeros anzuelos al agua. ¿Qué haríamos si un día desaparezco y me convierto en leyenda, como esos pescadores de las historias?, dijo, riendo mientras encarnaba un anzuelo. «No digas esas pendejadas, muchacho», le contestó Pancho. «El mar no necesita pretextos para llevarse a alguien. No le des ideas». Arturo solo se rió más. Nadie pensó mucho en sus palabras en ese momento, pero al final de ese día iban a volver a nosotros como un mal presagio. Llevábamos 3 días navegando sin incidentes y las capturas estaban siendo decentes. Esa tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y el cielo se teñía de naranja, Arturo fue a revisar unas líneas que habíamos dejado flotando a la deriva, amarradas al costado del barco. Era una tarea rutinaria, nada fuera de lo común. Lo vimos caminar hacia la popa, con su sonrisa de siempre, tarareando una canción. Después de eso, nunca más volvió. Yo estaba ajustando unas boyas junto a Chuy, a unos metros de Arturo. Levanté la vista apenas unos segundos después de que él se inclinó sobre la baranda para revisar las líneas, y ya no estaba. Al principio pensé que tal vez había bajado a la cabina o se había movido al otro lado del barco, pero cuando le pregunté a Chuy si lo había visto, negó con la cabeza. ¿No estaba revisando las líneas hace un segundo?, preguntó, también confundido. Ambos fuimos hacia la popa para buscarlo, pero no había rastro de él. Lo llamamos, revisamos por todos lados, incluso en el área del motor, pero Arturo no aparecía. La preocupación empezó a crecer rápidamente. ¿Dónde carajo se metió?, murmuró Ernesto mientras se asomaba por la borda, buscando en el agua. El capitán Romero salió de la cabina, alarmado por el revuelo. «¿Qué está pasando?», preguntó. «Es Arturo», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. Se esfumó. «Estaba aquí hace un minuto y ahora no está». Romero no perdió tiempo. Puso el barco en punto muerto y nos ordenó registrar cada rincón de la embarcación. Repetimos su nombre una y otra vez, pero el barco no es tan grande. No había muchos lugares donde esconderse. «Arturo, si esto es una broma no tiene puta gracia», gritó Pancho, pero no hubo respuesta. Después de revisar cada espacio del barco, nos dimos cuenta de lo inevitable. Arturo no estaba a bordo. Era como si el mar se lo hubiera tragado en silencio, sin un ruido, sin una señal de lucha. Lo más desconcertante era que ninguno de nosotros escuchó nada. No hubo un grito, ni un chapoteo. Nada. El capitán decidió dar la vuelta y comenzar una búsqueda alrededor del área donde creíamos que había desaparecido. Todos nos asomamos por la borda, con los ojos clavados en la superficie del agua, esperando ver alguna señal. Su cabeza asomando, tal vez, o algún rastro de su ropa flotando. Pero no había nada. Solo el mar, vasto e indiferente, extendiéndose hasta el horizonte. Horas pasaron y la noche cayó. La oscuridad lo hizo todo más difícil.
Usamos reflectores para iluminar las aguas cercanas, pero lo único que vimos fueron peces moviéndose en las profundidades. Arturo se había desvanecido sin dejar rastro. El capitán intentó pedir ayuda por radio, pero estábamos demasiado lejos para recibir una respuesta inmediata. Nos ordenó mantenernos alerta durante toda la noche, pero en el fondo todos sabíamos que, si no aparecía pronto, las probabilidades de encontrarlo con vida eran mínimas. ¿Cómo carajos desapareció así, sin más?, murmuró Ernesto, sentado en la cubierta con la mirada perdida. Algo lo jaló, tuvo que ser eso, dijo Chuy, aunque su voz sonaba más a miedo que a certeza. Pancho, que llevaba más años en el mar que todos nosotros juntos, se mantuvo callado por un buen rato, mirando hacia la oscuridad. Finalmente, habló, en voz baja. A veces, el mar se lleva lo que quiere, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sus palabras nos dejaron inquietos. No era consuelo, pero había algo en su tono que sugería que lo había visto antes, que entendía algo que nosotros no podíamos comprender. Esa noche fue larga, pesada. Ninguno de nosotros pudo dormir. Al amanecer, con los ojos cansados y las esperanzas disminuyendo, seguimos buscando un poco más. Finalmente, el capitán decidió que no podíamos perder más tiempo. La radio comenzó a funcionar de nuevo y reportamos la desaparición de Arturo a la Guardia Costera, que prometió enviar un equipo de búsqueda. A regañadientes, dimos la vuelta para regresar al puerto. El viaje de regreso fue silencioso, cargado de una sensación de derrota. Ninguno de nosotros quería hablar de lo que había pasado, pero todos pensábamos lo mismo. ¿Cómo es posible que alguien desaparezca así, sin dejar rastro, en un espacio tan pequeño? Días después, la Guardia Costera vino a interrogarnos. Revisaron el barco, buscaron cualquier pista, pero no encontraron nada fuera de lo normal. La versión oficial fue que Arturo cayó al agua accidentalmente y que el mar se lo llevó. No hubo evidencia de lo contrario, y el caso se cerró rápidamente. Para las autoridades, era solo otro accidente en el mar. Para nosotros, era un misterio que nunca íbamos a poder olvidar. Cada vez que zarpo desde entonces, no puedo evitar asomarme hacia el agua, buscando algo que explique lo que pasó esa noche. Pero el mar guarda sus secretos bien escondidos. Y sé que, por más que lo intente, nunca voy a encontrar las respuestas que busco. Las noches en el mar siempre tienen algo extraño, pero nunca había prestado mucha atención hasta que comenzaron los ruidos. He pasado toda mi vida pescando en alta mar, primero con mi padre, luego por mi cuenta. Pero aquella vez fue diferente. Salimos desde Progreso, Yucatán, alrededor de las 8 de la noche, porque el mero se pesca mejor cuando la oscuridad cubre el agua. Todo era normal al principio. El cielo despejado, la brisa salada y el motor de la lancha Santa Lucía rugiendo bajo nuestros pies. Éramos 3 a bordo: Julián, el patrón, Antonio, el negro, y yo. Llevábamos años trabajando juntos y conocíamos cada rincón del mar como si fuera el patio de nuestra casa. Pero hay cosas que ningún pescador puede explicar, no importa cuánto tiempo haya pasado en alta mar. La primera vez que oí el sonido, fue como un gemido lejano, algo profundo y arrastrado, como si viniera de las entrañas del agua. Estábamos recogiendo las primeras líneas con los anzuelos, y no le di importancia al principio. Pensé que tal vez era el viento jugando entre las olas o algún barco a lo lejos. Pero cuando levanté la vista, el mar estaba en calma, y el cielo no mostraba ni una sola nube. ¿Escuchaste eso?, pregunté en voz baja.
Antonio levantó la cabeza, sus ojos brillando bajo la luz tenue del faro. Nah, seguro fue un delfín o una ballena. Pero yo sabía que no era eso. El sonido no se parecía al canto alegre de los delfines, ni al bramido de una ballena. Era algo más melancólico, como un lamento que se arrastraba por la superficie del agua. Julián no dijo nada, pero noté que sus manos se tensaron sobre el timón. Sabíamos que el mar tiene secretos, cosas que uno nunca llega a entender. «Sigan trabajando», dijo finalmente, como si quisiera cortar cualquier intento de conversación. Y eso hicimos, aunque la tensión se quedó flotando entre nosotros, tan palpable como la humedad en el aire. Más tarde, mientras lanzábamos las últimas líneas al agua, el sonido volvió, esta vez más fuerte. Era un eco profundo, como un quejido humano mezclado con el crujir de madera vieja. Antonio dejó caer una cuerda y se quedó inmóvil, escuchando. Julián maldijo en voz baja y fue hasta el motor para asegurarse de que todo estuviera en orden. «No puede ser el barco», murmuró Julián. «Todo está en su lugar». Eso nos puso más nerviosos. Si no era el motor y no había animales cerca, ¿qué era entonces? El mar alrededor de la lancha parecía una inmensa sábana negra, tan quieta que no parecía natural. No había viento, las olas se habían calmado por completo, como si algo estuviera esperando bajo la superficie. El sonido volvió una tercera vez, más cerca y más claro. Esta vez era como un silbido largo y triste, seguido por un rumor de voces que apenas alcanzábamos a distinguir. Por un momento, creí escuchar mi nombre. Nos quedamos todos en silencio, mirando la negrura del agua, como si algo fuera a emerger en cualquier momento. «No me gusta esto», dijo Antonio, rompiendo el silencio. Julián, más nervioso que nunca, sugirió que encendiéramos el motor y nos acercáramos a la costa. Es mejor no tentar al mar cuando empieza con cosas raras, pero cuando Antonio intentó arrancar el motor, solo obtuvimos un rugido ahogado. El maldito motor no quería prender. «No puede ser». Antonio pateó el suelo con frustración mientras Julián revisaba las bujías y las conexiones. Todo parecía en orden, pero la lancha se negaba a obedecer. Estábamos atrapados allí, en medio de un océano tan negro como una tumba abierta, con ese maldito sonido rondándonos. Y entonces lo escuchamos otra vez, esta vez más cerca, justo debajo de la lancha. Era un murmullo de voces, como si alguien estuviera hablando desde el fondo del mar. No entendíamos lo que decían, pero era inconfundible. Eran voces humanas, susurrando palabras antiguas que parecían arrastrarse con las olas. Sentí que el estómago se me encogía, y no fui el único. Antonio sacó un rosario del bolsillo y empezó a rezar en voz baja. El tiempo comenzó a perder sentido. Parecíamos atrapados en una burbuja de oscuridad y silencio, interrumpida solo por ese canto extraño que nos rodeaba. De repente, el mar ya no parecía el mismo. Había algo en el agua, algo que no podíamos ver, pero que estaba ahí, acechando. Intenté mantenerme ocupado recogiendo las líneas, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener los anzuelos. Fue entonces cuando noté que el agua alrededor de la lancha estaba extrañamente tibia, como si algo la hubiera calentado desde abajo. Eso no tenía sentido. Julián también lo notó y dijo: «Esto no es normal. El agua no debería estar así». Antonio dejó de rezar y nos miró con el rostro pálido. «¿Y si no es el mar? ¿Y si es algo más?», murmuró con la voz rota por el miedo. Ninguno de nosotros quiso responder. En ese momento, algo rozó la lancha, como si una mano invisible la empujara desde abajo. El casco crujió y todos saltamos, casi esperando que alguna criatura emergiera de las profundidades.
Julián intentó arrancar el motor una última vez, y para nuestra sorpresa, esta vez rugió con fuerza. «¡Vámonos ya!», gritó, sin esperar un segundo más. Aceleró la lancha con toda la potencia que tenía, y Santa Lucía saltó sobre las olas como un animal herido que intenta escapar de su depredador. El sonido, ese maldito lamento, se volvió más agudo, como si el mar protestara por nuestra huida. Podíamos sentirlo vibrar en el casco, en nuestras cabezas, en el aire mismo. Y justo cuando creíamos que íbamos a salir de ese infierno, el ruido cesó de golpe. El silencio fue tan repentino y absoluto que nos dejó paralizados. No había viento, ni olas, ni rastro del extraño canto. Solo la respiración agitada de 3 hombres que acababan de escapar de algo que no comprendían. Llegamos al puerto al amanecer, agotados y en silencio. Nadie dijo nada mientras amarrábamos la lancha. Antonio fue el primero en irse sin despedirse, con el rosario aún colgando de su mano. Julián se quedó sentado en el muelle, mirando el horizonte con una expresión que no le había visto nunca: miedo puro. Antes de irme, le pregunté qué pensaba que había sido. «No lo sé», respondió sin mirarme. «Pero a veces el mar no quiere que sepas, y cuando es así, es mejor no preguntar». Desde entonces, cada vez que salgo a pescar de noche, llevo conmigo una sensación incómoda, como si algo estuviera siempre ahí, justo fuera del alcance de mis sentidos. El mar sigue cantando, pero ya no quiero escuchar, porque hay cosas que es mejor no entender, cosas que solo el mar sabe y que nosotros nunca deberíamos descubrir. Y así, la vida sigue. Pero a veces, cuando estoy solo en la cubierta y la noche se vuelve demasiado silenciosa, juro que escucho ese canto otra vez, arrastrándose entre las olas, como un susurro que nunca se ha ido del todo. Trabajar en el mar siempre ha sido una mezcla de rutina y peligro. No importa cuántas veces zarpes, cada viaje tiene algo diferente. Una tormenta inesperada, una buena pesca o alguna falla mecánica. Mi nombre es Ramiro y llevo más de 15 años pescando en el Golfo de Tehuantepec. Pero ninguna experiencia me había preparado para lo que nos sucedió aquella vez. Quedarnos a la deriva, incomunicados y a merced del mar durante horas, con nada más que nuestra paciencia y nuestros peores temores como compañía. Zarpamos de Salina Cruz al amanecer, como era costumbre, con la brisa marina fresca y los motores rugiendo bajo nuestros pies. Éramos 4 en la tripulación: el capitán Toño, un viejo lobo de mar con más experiencia que todos nosotros juntos; Jorge, el mecánico y cocinero improvisado; Iván, mi compañero de pesca desde hacía años; y yo. El plan era sencillo: pescar pargo y mero durante 3 días y regresar al puerto antes de que llegara el próximo frente frío. Hasta ese momento, todo iba según lo previsto. El primer día transcurrió sin complicaciones. El clima estaba de nuestro lado y logramos llenar una buena parte de las cajas con pescado fresco. Jorge preparó una sopa de mariscos que levantaba el ánimo y la moral de cualquiera. Entre risas y cigarros, revisábamos las redes y las líneas, asegurándonos de que estuvieran listas para el siguiente intento. Lo único que parecía fuera de lugar era la radio. No lograba captar bien las frecuencias, pero no le dimos demasiada importancia. «Mañana la ajusto», dijo Jorge con despreocupación. «Seguro es solo interferencia». El segundo día empezó igual de tranquilo, pero al caer la tarde, la radio dejó de funcionar por completo. No lograba captar ninguna señal ni enviar mensajes. Jorge pasó un par de horas tratando de repararla, ajustando cables y revisando el transmisor, pero nada.
Ni señal del clima, ni puerto, dijo, frunciendo el ceño. Toño intentó contactar con otras embarcaciones en la zona, pero lo único que recibíamos era estática. Aún así, el mar seguía en calma, y nadie pensó que fuera más que una molestia temporal. Pero el mar tiene una manera peculiar de recordarte que nunca debes subestimarlo. Esa noche, sin previo aviso, el viento cambió. Una corriente fría empezó a soplar desde el norte, levantando pequeñas olas que hacían crujir el casco del barco. El capitán decidió movernos más al sur, hacia aguas menos agitadas. Pero entonces, el problema se complicó. Los instrumentos de navegación también empezaron a fallar. El GPS se apagó de repente, y la brújula digital mostraba lecturas erráticas. Estábamos flotando en la oscuridad, sin idea precisa de nuestra ubicación y, lo más grave, sin manera de pedir ayuda. No es gran cosa, intentó calmar Iván. Si seguimos hacia el sur, daremos con la costa en unas horas. Pero todos sabíamos que navegar sin referencia en plena noche era jugar con fuego. Toño, con la experiencia de años en la piel, trató de guiarnos a la vieja usanza, usando las estrellas. Pero el cielo comenzó a cubrirse de nubes, borrando cualquier punto de referencia. «Estamos jodidos si el viento cambia otra vez», dijo el capitán en voz baja, aunque ninguno de nosotros quiso admitirlo en voz alta. La madrugada se hizo eterna. Las olas, aunque pequeñas, golpeaban rítmicamente el casco, como si el mar nos recordara que éramos sus prisioneros. La incomunicación era lo peor. Sin radio ni GPS, no teníamos forma de contactar a otras embarcaciones, ni de avisar al puerto sobre nuestra situación. Intentamos usar nuestros teléfonos móviles, pero estábamos demasiado lejos de la costa como para tener señal. El viento nos empujaba lentamente hacia el suroeste, alejándonos cada vez más de nuestra ruta original. Encendimos los reflectores para hacernos visibles, por si algún otro barco pasaba cerca, pero la negrura del mar era absoluta. Sentados en la cubierta, escuchábamos el crujido del barco y el zumbido lejano del viento, mientras la incertidumbre se colaba en cada rincón de nuestra mente. Iván trató de mantener el ánimo. «Hemos estado en peores, ¿no?», dijo, encendiendo un cigarro y ofreciéndome otro. «Pronto amanecerá, y con suerte veremos alguna embarcación». Pero en el fondo, todos sabíamos que había algo inquietante en la forma en que todo había salido mal al mismo tiempo. La radio, los instrumentos, era como si el mar mismo nos estuviera jugando una mala pasada. El capitán decidió que lo mejor era ahorrar combustible. Apagamos los motores y dejamos que la corriente nos llevara mientras esperábamos la primera luz del día. La sensación de estar a la deriva, sin rumbo y sin control, era desesperante. Jorge, sentado junto al timón, intentó romper el silencio con una historia sobre una vez que su barco quedó varado en alta mar durante 2 días, pero nadie estaba de humor para escucharla. Las horas pasaban lentamente. Cada tanto, Iván y yo subíamos a la cubierta para vigilar el horizonte en busca de luces, de alguna señal de vida, pero no había nada. Solo agua y oscuridad. El tiempo parecía detenerse, y el ruido constante del mar empezaba a volverse insoportable, como un martilleo sutil en la cabeza. Toño seguía mirando al cielo, esperando que las nubes se disiparan para poder encontrar alguna referencia. Pero las estrellas nunca volvieron esa noche. El frío se hizo más intenso, y el viento seguía empujándonos hacia quién sabe dónde. En algún momento, Jorge soltó una risa nerviosa. «¿Qué pasa si nunca volvemos?», preguntó, y aunque intentó sonar en broma, nadie rió. Finalmente, el amanecer comenzó a asomarse, pintando el horizonte con un tenue tono gris. No había tierra a la vista,
pero la luz del día nos devolvió algo de esperanza. Encendimos los motores y tratamos de navegar hacia el este, donde suponíamos que estaba la costa. Entonces, como un pequeño milagro, vimos algo en el horizonte. Un barco pesquero navegando lentamente hacia nosotros. «Señales luminosas, rápido», ordenó Toño. Agitamos una linterna con desesperación y encendimos los reflectores. Por suerte, el otro barco nos vio. A medida que se acercaba, pudimos distinguir su silueta. Era una embarcación camaronera como la nuestra. Cuando se puso a tiro de voz, el capitán intercambió saludos con los tripulantes, explicándoles nuestra situación. Nos prestaron una radio portátil y nos ayudaron a confirmar nuestra posición. Habíamos derivado más de 30 millas al sur de donde deberíamos estar. Agradecidos, retomamos rumbo hacia la costa, ahora con la radio funcionando. Durante las horas siguientes, mientras el puerto se acercaba lentamente, la tensión comenzó a disiparse. Jorge hizo café caliente e Iván volvió a contar chistes malos. Pero una sensación incómoda se quedó conmigo, como un eco que no se apagaba. Era la certeza de que habíamos estado completamente a merced del mar durante esas horas. Y el mar, cuando quiere, puede decidir no devolverte nunca. Llegamos al puerto al mediodía, cansados y aún algo nerviosos, pero sanos y salvos. El capitán Toño entregó el reporte a las autoridades y se encargó de reparar la radio. Nadie en el puerto entendía cómo todos nuestros sistemas pudieron fallar al mismo tiempo. Pero en el fondo, sabíamos la verdad. El mar tiene sus propias reglas, y esa noche nos recordó que, en sus dominios, estamos solos. Era una noche como tantas otras en alta mar, allá por la costa de Veracruz, donde las aguas del Golfo parecen infinitas y la brisa salada siempre lleva un rastro de historias viejas. Nosotros habíamos salido a eso de las 8 desde el puerto, buscando llenar las cajas con mero y pargo antes del amanecer. Éramos 4. Joaquín, nuestro patrón, Chuy, el cocinero y mecánico, Emilio, el novato, que apenas llevaba unos meses aprendiendo los gajes del oficio, y yo. Nuestra lancha, la Esperanza, llevaba años en servicio, y aunque ya se le notaban los achaques, seguía siendo confiable. Zarpamos sin novedad, con la radio encendida y el cielo despejado. El mar estaba en calma, algo que siempre da más miedo que un oleaje fuerte, porque cuando el mar parece dormido, es cuando te sorprende. Serían como las 2 de la madrugada cuando sucedió. Estábamos tirando las últimas redes y Chuy había encendido la estufa para preparar un café. Emilio y yo estábamos en la popa, bromeando para mantenernos despiertos, cuando de repente la radio empezó a chisporrotear. No le dimos importancia al principio. A veces, las señales de radio captan interferencias del puerto o de otros barcos que pasan cerca. Pero esta vez, algo era diferente. Entre los crujidos y el ruido estático, se escuchó una voz. No era clara, más bien débil, como si viniera de muy lejos, de un lugar donde el tiempo ya no importara. Joaquín se acercó a la radio y ajustó las perillas, intentando limpiar la señal. Entonces escuchamos algo que hizo que la piel se nos erizara. «Auxilio, aquí el Luz Marina. Estamos a la deriva. Necesitamos ayuda. ¿Hay alguien escuchando?» La voz era quebrada, desesperada, como la de alguien al borde del pánico. Joaquín y yo intercambiamos miradas incrédulas. El Luz Marina. Ese nombre lo conocíamos bien. Era un barco pesquero que había desaparecido hacía casi 10 años. Yo era un adolescente cuando sucedió. Recuerdo que toda la costa se movilizó para buscarlo. Helicópteros, lanchas, la marina,
pero no encontraron ni rastro del barco ni de los 5 hombres que iban a bordo. Nadie volvió a saber de ellos. La desaparición quedó envuelta en rumores y leyendas, como tantas cosas que el mar se traga sin explicación. Y ahora, después de todos esos años, alguien llamaba desde ese barco perdido. Chuy apagó el fuego de la estufa y se acercó a la radio con el rostro pálido. Emilio dejó de sonreír por primera vez en toda la noche. Todos estábamos paralizados. Joaquín tomó el micrófono con la mano temblorosa y respondió: «Aquí el Esperanza. Recibimos su llamada. ¿Pueden darnos su posición? ¿Dónde están?» Hubo unos segundos de silencio, rotos solo por el zumbido del estático. Después, la voz volvió, más clara pero con un tono que nos puso los pelos de punta. «Estamos en las coordenadas 19 de Janienan, 96 de Guata. El motor falló. El mar nos arrastra. Por favor, no nos dejen aquí». Joaquín dejó caer el micrófono como si quemara. Todos conocíamos esas coordenadas. Estaban cerca de una zona donde las corrientes se enredan y los barcos suelen evitarla por precaución. El problema era que esa zona ya había sido revisada cuando el Luz Marina desapareció. No había nada, ni restos, ni señales de un naufragio. Era como si el barco se hubiera evaporado. «¿Qué hacemos?», preguntó Emilio, con la voz quebrada por el miedo. No era una mala pregunta. Lo lógico habría sido suponer que la señal era una broma de mal gusto o algún tipo de interferencia rara. Pero la voz... Había algo en esa voz que se sentía demasiado real para ignorarla. Era como si cada palabra estuviera cargada de desesperación auténtica, del tipo que solo alguien perdido en el mar podría entender. Joaquín tomó una decisión rápida. «Vamos a las coordenadas. No podemos dejar esto así». Sin discutirlo más, arrancamos el motor y pusimos rumbo hacia el lugar indicado. El viaje fue corto, pero se sintió eterno. Nadie decía nada. El mar, que antes estaba en calma, parecía haberse vuelto más oscuro. Las olas ahora se movían con una lentitud inquietante, como si algo grande y silencioso se deslizara debajo de ellas. Solo el rugido del motor nos mantenía anclados en la realidad. Llegamos a las coordenadas en menos de una hora. Cuando apagamos el motor, la noche se volvió abrumadoramente silenciosa. Encendimos las linternas y barrimos la superficie del agua con sus haces de luz. Pero no había nada. Solo el mar negro extendiéndose en todas direcciones. Y entonces, la radio volvió a sonar. «Estamos aquí. Nos están viendo. Por favor, no se vayan». La voz era más clara, más cercana, como si la persona que hablaba estuviera justo frente a nosotros, en la oscuridad. Sentí que el estómago se me encogía. No había nada allí. Ningún barco, ningún faro, ni siquiera una boya que flotara a la deriva. Emilio apuntó su linterna hacia el agua. «¡Allí!», gritó. Miramos hacia donde señalaba y vimos algo que hizo que la sangre se nos helara. Flotando entre las olas, medio sumergido, había un pedazo de madera desgastada con letras descoloridas. Nos acercamos lentamente y, cuando iluminamos la tabla con más claridad, vimos lo imposible. Luz Marina, el nombre del barco desaparecido. El corazón se me aceleró. «No puede ser», murmuró Chuy, dando un paso atrás como si la tabla fuera venenosa. Joaquín intentó mantener la calma, pero estaba claro que tampoco podía entender lo que estaba pasando. La radio seguía chisporroteando, con la voz insistiendo. «Estamos aquí. No nos abandonen. Por favor». Sentí una mezcla de miedo y tristeza. ¿Cómo podía esa voz sonar tan cercana y tan real,
cuando el barco había desaparecido hacía casi una década. ¿Dónde habían estado todo este tiempo? Joaquín agarró el micrófono con fuerza y trató una vez más. Aquí el Esperanza. No los vemos. ¿Dónde están? Repitan su ubicación. Hubo un silencio largo, como si la persona al otro lado de la línea estuviera considerando su respuesta. Luego, la voz volvió, pero esta vez sonaba más débil, como si se estuviera desvaneciendo. No lo sabemos. No vemos nada. Hace tanto frío. Por favor, no nos olviden. De repente, la señal se cortó. El sonido de la radio se apagó, dejando solo el zumbido del mar. Durante un largo rato, nos quedamos allí, flotando en la oscuridad, sin saber qué hacer. Finalmente, Joaquín rompió el silencio. Nos vamos. Encendimos el motor y pusimos rumbo al puerto sin decir una palabra. Nadie quería hablar de lo que acababa de ocurrir. Sentía que, si lo mencionábamos, haríamos real algo que era mejor dejar en el olvido. Cuando llegamos al puerto al amanecer, Joaquín hizo una llamada a la guardia costera. Les reportó la señal y las coordenadas donde habíamos estado. Revisaron los registros y nos dijeron que no había ningún barco en esa zona, ni esa noche ni en días recientes. Y lo peor, confirmaron que las últimas palabras registradas por la tripulación del Luz Marina, antes de su desaparición, eran casi idénticas a las que habíamos escuchado. Por favor, no nos olviden. Desde entonces, cada vez que la radio chisporrotea en medio de la noche, siento un nudo en el estómago, porque no puedo evitar pensar que, en algún rincón del mar, esos hombres siguen esperando, y que, tarde o temprano, alguien volverá a escuchar su llamado. Trabajar como pescador en alta mar siempre tiene sus riesgos, pero hay momentos en los que lo desconocido te persigue incluso cuando crees que todo está bajo control. Mi nombre es Carlos, y llevo más de 15 años trabajando en barcos pesqueros. He vivido tormentas furiosas, accidentes en cubierta y días sin pesca. Pero ninguna experiencia se compara con aquella vez que encontramos un barco flotando, sin tripulación, en medio del Golfo de México. Una embarcación vacía, como si el mar se hubiera tragado a su gente sin dejar rastro. Zarpamos desde Campeche una madrugada de junio. Íbamos 5 tripulantes: el capitán Salas, Pancho, que tenía fama de supersticioso, Iván, Julián y yo. El plan era pescar pargo durante 4 días y luego regresar al puerto con las cajas llenas. Todo empezó normal. La brisa salada, el ruido del motor y las risas de Julián, siempre listo para contar chistes de mal gusto. Durante las primeras horas, todo se sintió rutinario, como cualquier otro viaje. Esa mañana navegamos mar adentro en busca de una zona donde se sabía que los cardúmenes eran abundantes. Pasado el mediodía, Iván estaba en la proa, oteando el horizonte, cuando de pronto levantó la voz. «¡Allá! ¿Ven eso?» Nos acercamos y vimos lo que parecía ser una embarcación. Estaba a un par de millas de distancia, flotando inmóvil sobre el agua. Era raro encontrar un barco ahí, sin señales de actividad. El capitán sacó los binoculares y frunció el ceño. «No tiene bandera», dijo en voz baja. Nos acercamos más, y la tensión fue creciendo. El barco era pequeño, un pesquero de unos 12 metros, similar al nuestro, pero no había movimiento, ni tripulación a la vista. Las redes colgaban por el costado, como si alguien las hubiera soltado de repente. El motor estaba apagado y no había ruido alguno,
solo el susurro del mar lamiendo los cascos de ambas embarcaciones. ¿Abandonado?, preguntó Julián, aunque su voz tenía un deje de nerviosismo. El capitán intentó comunicarse por radio, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, en distintos canales, y lo único que recibió fue estática. Decidió acercar nuestro barco lo suficiente para abordar. A los pescadores nos enseñan a ofrecer ayuda si encontramos una embarcación en problemas. Es ley no escrita del mar. Sin embargo, algo en el ambiente nos decía que esto no sería una simple operación de rescate. Atamos nuestro barco al pesquero y saltamos a bordo, llevando linternas y navajas, por si acaso. El capitán lideraba la inspección, seguido de Pancho e Iván. Yo me quedé en la cubierta para asegurar las cuerdas, y Julián se quedó vigilando nuestro barco. Lo primero que notamos fue el silencio. Un vacío absoluto, como si el barco hubiera sido abandonado en mitad de una conversación. El capitán abrió la puerta que llevaba a la cabina de mando. Todo estaba en su lugar, pero cubierto de polvo, como si nadie lo hubiera tocado en días. En el cuadro de mandos, las agujas del compás estaban inmóviles y el GPS apagado. Lo más extraño fue que el café en un termo seguía caliente. Era como si la tripulación se hubiera desvanecido hace apenas unas horas. «Aquí no hay nada raro». «¿Oh, sí?», murmuró Pancho, mientras inspeccionaba una caja de herramientas tirada en el suelo. Iván, por su parte, fue al área del motor. Al regresar, tenía una expresión de desconcierto en la cara. «El motor está intacto y hay suficiente combustible para regresar al puerto. Esto no tiene sentido. ¿Por qué lo dejarían?». El capitán no dijo nada, pero su rostro endurecido mostraba que también estaba incómodo con lo que estábamos viendo. Seguimos buscando por todo el barco, revisando las literas y la bodega, pero no había ni rastro de la tripulación. Ni una nota, ni un diario de bitácora, nada. Solo vacío. «Es como si se hubieran evaporado», dijo Julián desde la cubierta, mirando nervioso hacia el mar. Un olor extraño comenzó a extenderse por el aire. Era un olor metálico y rancio, como hierro oxidado mezclado con humedad. Iván se acercó al tanque del agua potable, levantó la tapa y retrocedió de inmediato, tapándose la nariz. «¡Por Dios! El agua está podrida». El capitán, inquieto, decidió que no debíamos seguir más tiempo a bordo. Algo no estaba bien en ese barco, y el aire se volvía más pesado a cada minuto que pasábamos allí. Regresamos rápidamente a nuestra embarcación, desatando las cuerdas con manos temblorosas. Mientras nos alejábamos del pesquero, una sensación extraña nos invadió. No era miedo, sino algo más profundo, la certeza de que ese barco había sido dejado a la deriva por una razón. «¿Y si no fue un accidente?», preguntó Pancho en voz baja, mirando al horizonte. Las horas siguientes las pasamos en un silencio incómodo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El capitán intentó contactar a la guardia costera para reportar el barco, pero la radio seguía fallando, como si estuviéramos bajo una especie de interferencia. Las únicas señales que recibíamos eran retazos de voces incompletas, como ecos de un lugar lejano. Pasada la medianoche, el viento cambió y la niebla comenzó a rodearnos. Iván encendió los reflectores para evitar chocar con algún obstáculo, pero lo único que iluminamos fue el vacío absoluto del mar. De pronto, vimos algo a la distancia. El mismo barco. El pesquero fantasma estaba ahí, flotando de nuevo a pocos metros, como si nos hubiera estado siguiendo. «¡No puede ser!», gritó Julián, retrocediendo hacia la cabina. El capitán intentó arrancar los motores para alejarnos, pero el motor se negó a encender. Iván y yo corrimos a revisar los cables y la batería, pero todo parecía estar en su lugar. Era como si el barco se negara a moverse.
El pesquero, mientras tanto, se mecía lentamente en el agua, inmóvil, pero inquietantemente cercano. No había lógica en lo que estaba ocurriendo. Era imposible que un barco sin motor nos alcanzara en medio del mar abierto. El capitán decidió encender bengalas para hacernos visibles. El resplandor rojo iluminó el entorno por unos segundos, y entonces lo vimos. Sombras moviéndose en la cubierta del pesquero. Eran figuras borrosas, humanoides, pero sin rasgos definidos. Parecían estar observándonos desde la distancia, inmóviles, como esperando algo. Pancho comenzó a rezar en voz baja, mientras Julián intentaba sin éxito encender el motor. Sentí un escalofrío recorrerme. No había viento, no había olas fuertes. Era como si el mar mismo estuviera conteniendo la respiración. De pronto, el motor de nuestro barco rugió de nuevo, como si una fuerza invisible lo hubiera liberado. El capitán gritó: «¡A toda máquina, vámonos de aquí!». Nos alejamos lo más rápido posible, dejando el barco fantasma atrás. Nadie habló durante el resto del trayecto. Cuando finalmente regresamos al puerto, al amanecer, fuimos directamente a la oficina de la Guardia Costera para reportar lo sucedido. Prometieron investigar, pero nunca encontramos registro de que se hubiera realizado ninguna búsqueda. El pesquero nunca apareció en los radares y nadie más en la región reportó haberlo visto. Hasta el día de hoy, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar de ese barco. Pero cada vez que salgo al mar, no puedo evitar pensar en las sombras que vimos aquella noche. No sé qué pasó con la tripulación, ni qué secretos escondía esa embarcación. Pero hay algo de lo que estoy seguro. No todas las historias del mar tienen explicación, y algunas es mejor no descubrirlas.